Buenas tardes, una vez más a todos ustedes. Qué maravilloso empezar este año teniendo un culto, buscando, siguiendo al Señor, deseando de todo nuestro corazón tener una vida agradable. Este año Dios nos ha permitido poder seguir adelante a través de estos cultos virtuales. Nuestro estudio, nuestro tema para esta tarde, hemos leído, para mis hermanos que ingresaron después, hemos leído en Romanos capítulo 8, los versículos del 1 al 9. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Amén. Es importante tener la Biblia ahí. Y hay un título hermoso, hermanos. El título dice, Viviendo en el Espíritu. Qué maravilloso tener nuestra Biblia y tener los títulos ahí que Dios mismo ha permitido que se ponga para que nosotros podamos entender mejor su palabra. ¿Eh? Siempre hemos mencionado que somos bendecidos de tener su palabra y Dios a través de su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, porque desea prepararnos, así dice la palabra del Señor, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Amén? Y entonces, qué hermoso saber, hermanos, empezamos un nuevo año. Tal vez usted ha terminado el año diciendo, Señor, en este año de repente te he fallado, no he podido agradarte en todo, he estado con fallas, con errores, con pecados, con deficiencias. Todos, hermanos, absolutamente todos reconocemos que fallamos al Señor. Y tenemos ese deseo en nuestro corazón de empezar un nuevo año y empezarlo bien. Esta mañana se mandó un video muy lindo acerca de un Dios de oportunidades. Cada día es una oportunidad cuando venimos a los pies del Señor a ponernos en sus manos y dejar que Él tome control. Y de eso se trata el tema de esta tarde. Amén. Dice el título ahí, Viviendo en el Espíritu. Y vamos a meditar en estos versículos, hermanos, que son maravillosos para la iglesia, para tu vida, para mi vida. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Miren, primer versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia, hermanos? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, nos habla que un día va a haber un juicio. Apocalipsis capítulo 20, miren lo que dice la palabra del Señor. Dios nos advierte que un día habrá un juicio. Apocalipsis 20, solamente leer del 12 al 15, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿qué nos dice esta palabra? Que un día habrá un juicio delante del Señor. ¿Quiénes estarán en ese juicio? Todos los muertos, desde el primer hombre Adán hasta el último, hasta ese día del juicio. Todos los que murieron. Habrá un juicio y todos estaremos ante la presencia del Señor. Y dice la Biblia que los libros serán abiertos. Y hay un libro de la vida, el libro que está escrito los nombres de todos los hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por eso es el libro de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces todos los que están inscritos, dice el versículo ahí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación. Así dice su palabra. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Cuál condenación? Será lanzado al lago de fuego, al infierno.
¿Entiende, hermano? Y entonces, cuando usted y yo leemos el primer versículo de Romanos, qué maravilloso, qué seguridad tenemos, hermanos. Nos da una hermosa seguridad que todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice la primera parte de este versículo. Pero, ¿qué más dice este versículo? Dice así: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace una diferencia. Dios es claro en su palabra, hermanos, ¿no? Dios no ha hecho difícil su palabra para que nosotros digamos, ay, no entiendo, ¿qué será? Ya como cristianos comenzamos a entender. Y entonces Dios hace una diferencia, dice ahí, andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Y entonces cualquiera dice, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas, miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces Dios hace ver, hermanos, usted y yo empezamos un nuevo año y todavía estamos acá en este mundo y todavía tenemos deseos de la carne, porque estamos contaminados por las cosas de este mundo, por lo que vemos, por lo que escuchamos, pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo. Una de las alabanzas que hemos entonado al empezar dice, y su Espíritu dio para darnos poder. Así dice, ¿no? Y su Espíritu dio para darnos poder. Qué lindo, hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que ahora usted y yo tenemos doble naturaleza. La naturaleza carnal, pecaminosa, pero la naturaleza espiritual cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Qué hermoso, hermanos. Entonces, Dios está siendo claro en este primer versículo. Dios está diciendo, ya no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes están en Cristo Jesús? ¿A quiénes se refiere que cuando dice están en Cristo Jesús? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eh? Dios hace una diferencia bien clara. ¿Eh? Si bien es cierto, nosotros podemos haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero si no nos estamos fortaleciendo en su palabra, si no estamos manteniendo una buena comunión con el Señor, nuestra naturaleza carnal va a ser más fuerte que nuestra naturaleza espiritual. Y vamos a dar lugar a nuestra carne. Por eso dice acá en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Usted y yo decimos este año, Señor, ayúdame, quiero ser mejor. Este año, Señor, ayúdame, voy a mantener una buena comunión contigo. Quiero agradarte. Usted quiere agradar al Señor, como dice el versículo 8 de ahí de Romanos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 8? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y usted dice, Señor, este año yo quiero agradarte. ¿Por qué no te puedo agradar? Porque hay una naturaleza humana, carnal, que está siendo un poco fuerte tal vez ahí, porque no estamos manteniendo una buena relación con el Señor. Y no mantener una buena relación con el Señor no le da lugar al Espíritu, hermanos. Pero qué hermoso, miren los siguientes versículos, versículo 2 y versículo 3, viene una enseñanza maravillosa del Señor, Romanos 8, 2 y 3, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora Dios nos hace ver dos leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Qué lindo, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo podemos entender eso? La Biblia tiene dos partes, hermanos, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento conocida como la ley y el Nuevo Testamento conocido como la gracia. La gracia en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata cuando dice estas dos leyes. La primera ley había solamente la ley de los mandamientos, amén,
¿Para qué? Para que el hombre, cumpliendo los mandamientos, pueda mantener una vida santa delante de Dios. Pero ¿qué decía la ley? Que si el hombre había pecado, tenía que traer un cordero, tenía que traer un palomino ante el sacerdote y sacrificarlo y derramar esa sangre, y la sangre derramada de esa palomita, de ese cordero, le liberaba del pecado. Era perdonado por la sangre derramada. Eso decía la ley, ¿no? Había cometido un pecado, entonces la paga del pecado es muerte. Tenía que morir una ovejita. Tenía que morir un palomino. Pero sabe una cosa, eso dice el versículo bien claro acá, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Miren, estamos hablando de la ley de Moisés, ¿no? ¿Qué está aclarándonos acá? La ley de Moisés solamente me hacía que yo sea perdonado de mi pecado, pero no cambiaba mi naturaleza humana, no cambiaba mi naturaleza carnal, no pasaba nada. Terminaba, salía del culto y nuevamente era tentado y nuevamente caía. Y nuevamente tenía que traer mi otra oveja o mi otro. ¿Por qué? Porque la ley dice acá bien claro, por cuanto era débil en la carne. El cumplir los mandamientos no me da fortaleza. El cumplir los mandamientos no cambia mi vida, hermanos. La ley solamente me hacía ver mi pecado, me hacía ver mi condición, y obedecer los mandamientos me traía perdón por la sangre derramada de la ovejita, pero no me traía cambio. Yo seguía siendo ese hombre pecador, seguía siendo ese hombre débil. Y entonces ahí viene la segunda ley, la gracia. La ley, dice acá el versículo, del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida, ¿pero en quién? En Cristo. Qué hermoso, hermanos. ¿En qué consiste esa ley del espíritu de vida? Dios ha establecido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya es una ley establecida por Dios. Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Es la ley del Espíritu de vida. ¿Qué decía? Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que acepta a Jesucristo, ese sacrificio. Eso es lo que dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, hermanos. Estamos empezando un año, y qué bueno poder empezar un año diciéndole, Señor, yo quiero entender, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero agradarte en este año. Pero para que usted y yo podamos agradar más al Señor, tenemos que entender bien su palabra. Tenemos que entender ahora de quién somos, cómo somos, para qué estamos, qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Y a veces muchos no entendemos eso, ¿no? Queremos seguir viviendo como si estaríamos viviendo bajo la ley, tratando de cumplir la palabra de Dios con nuestras fuerzas y tratando de obedecerla a nuestras fuerzas. No, eso no va a traer ninguna salvación, ningún pecado, ningún perdón de pecado, ningún cambio de vida. El cambio de vida lo trae el Espíritu Santo. Ya Cristo Jesús murió. Ya la muerte de Cristo condenó al pecado en su carne, dice la palabra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Dios nos ha provisto eso. Pero no solamente ha provisto el perdón por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz, sino nos ha provisto la vida a través del Espíritu Santo por la muerte en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, nosotros? Usted y yo tenemos que entender primero eso, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y al aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo a sus vidas, hermanos? La palabra de Dios dice, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo. Ahora esa naturaleza carnal, pecaminosa, ya tiene alguien que está dentro. Es el poder del Espíritu Santo. Es Dios mismo, hermano. Entonces, qué hermoso que usted y yo entendamos eso. Muchas personas dicen, yo quiero cambiar, pero no puedo.
no va a poder cambiar mientras no le da lugar a Cristo Jesús en su vida. Porque si no le da lugar a Cristo Jesús, el Espíritu Santo no va a venir a su vida. Porque primero tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo. A eso se refiere cuando dice la palabra del Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús es ese Cordero que dio su vida, hermanos. Por Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. Por Cristo Jesús, nacemos de nuevo, espíritu de vida. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida a nosotros, dice, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora, habiendo aceptado a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Podemos decir, como dice la alabanza que hemos entonado, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. ¿Qué más decíamos? Con mi Dios, ahora yo saltaré los muros. Hay problemas, hay dificultades, hay tentaciones, hay obstáculos que se pueden presentar en nuestra vida, hermanos. Satanás está buscando cómo destruirnos, pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué dice la palabra entonces aquí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, hermanos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora viene ahí, hermanos, una enseñanza, viene una amonestación. Si tú tienes a Cristo, entonces ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. A partir del versículo 5, hermanos, Dios comienza a hacernos ver cuál es la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre darle lugar a esa naturaleza carnal o en darle lugar a esa naturaleza espiritual, a esa nueva criatura que ha nacido, a esa nueva vida que Dios me ha dado? Y dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todo empieza, hermanos, en nuestra mente. Nuestra mente, nuestro corazón está contaminado por todo lo que hemos aprendido desde niños hasta el momento que hemos aceptado a Jesucristo, hasta el momento en que entró la luz de la palabra en nuestras vidas y hemos nacido de nuevo. Pero ya lo hemos dicho, el hecho de nacer de nuevo no quita todas esas cosas, costumbres, tradiciones, ¿no? Que está dentro de nosotros, que está todo lo carnal que ha estado alimentándose nuestra vida. Y entonces comienza esa lucha. Ya hemos leído en Gálatas. Digo pues, dice el Señor, no satisfagas los deseos. Los deseos van a estar ahí. Si te ha gustado bailar, la música te va a jalar. Si te ha gustado, has tenido algún vicio, ese vicio te va a querer jalar, ¿no? Si tu carácter ha sido totalmente impaciente, renegón, colérico, ese carácter te va a jalar. Pero ¿qué me dice el Señor? No satisfagas. Ahora Dios nos ha dado su espíritu y cuando leemos en su palabra dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me? 1 Timoteo 1:7. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y seguimos mencionando, no satisfagas los deseos de tu carne, ¿no? La carne tiende para lo malo. Sigue diciendo acá, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios, hermanos. Es hermoso cuando uno lee y va diciéndole, Señor, yo quiero entender tu palabra. ¿De qué me habla tu palabra? ¿No? Yo quiero vivir en el espíritu. Y Dios me dice, está bien, yo también deseo, ya tienes el espíritu. Ya has sido limpiado, ya has sido renovado, ya eres una nueva criatura.
La ley mosaica no pudo hacer nada, no puede hacer nada, ¿no? Decíamos, porque eso no cambia nuestra vida, pero la ley del Espíritu de vida nos hace nuevas criaturas, el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y entonces, gloria al Señor, ¿qué dice el versículo? Si comienzo a pensar en las cosas de la carne y le doy lugar a esos pensamientos, hermanos, me voy a ocupar en las cosas de la carne. Es claro, ¿no? El rey David subió a su azotea y estuvo mirando y miró una mujer bañándose y su mente comenzó a pensar. Y una vez que comenzó a pensar, concibió el pecado en su mente. Y una vez que concibió el pecado, dice, vino la muerte. Se cegó, se tapó y se olvidó de todo lo que decía la palabra de Dios. Y usted sabe, cometió muchas cosas, ¿no? Pensó en las cosas de la carne, le dio lugar a la carne y se ocupó en las cosas de la carne. ¿Qué trajo como consecuencia la muerte? Porque dice así el versículo, el ocuparse de la carne es muerte. Hermano, que Dios nos dé sabiduría. Empezamos un nuevo año. Sigue diciendo la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne, escuche bien, hermanos, todo lo que nuestra carne desea son enemistad contra Dios. Amén. Todo lo que se manifiesta en nuestra carne. ¿Y cómo se manifiesta nuestra carne? Dice la palabra de Dios aquí en su palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 19. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades. Amén. Cuando leemos lo primero que acabo de leer, vemos de pecados totalmente grandes, fornicación, adulterio, inmundicia, hechicería. Y usted dice que, bueno, gracias a Dios ya no estoy en nada de eso, pero sigue la lista. ¿Y qué dice la lista ahí? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Entiende, hermano? Pleitos tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de actuar, de responder, con nuestro temperamento, envidias, chismes, murmuraciones, falta de perdón. ¿Cuántas cosas, hermanos, que están, orgullo, que está en nuestra naturaleza todavía? Y a veces estamos actuando así. Y si le damos lugar a nuestra carne, hermanos, versículo 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice el versículo ahí? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos tomando esta lectura, hermano lindo, porque estamos empezando un nuevo año. Y usted y yo tal vez hemos dicho, Señor, yo quiero agradarte en este año. ¿No? Yo quiero agradarte. Usted dice, ahora me voy a levantar temprano a orar, me voy a levantar a leer mi Biblia, voy a ayunar y voy a estar. Tal vez usted está programándose toda una serie de ceremonias o actos para agradar a Dios. Pero ¿qué me dice este versículo? ¿No? ¿Qué me dice este versículo? Cuidado, hijo. Qué bueno que tú tengas deseo de agradarme, pero mira cómo vives. Mira a qué cosa le das lugar. A veces, hermano, termina usted de leer su Biblia y ya está discutiendo. Termina de orar, ya se pone a pelear ahí con ¿no? En su misma casa a discutir con la familia, a discutir, ¿no? Y no sabe controlar su carácter y ya estamos con orgullo. Entonces, hermano, ¿de qué sirve leer nuestra Biblia? ¿De qué sirve orar? Si no estamos dejando que el Espíritu Santo controle nuestra naturaleza carnal. Volvemos a decir, ya no se trata de que usted diga, ya no tomo, ya no fumo, no estoy en vicios, ya no hay fornicación, ya no hay adulterio, pero celos, envidias, murmuraciones, chismes, enojos, iras, impaciencia, toda esa cosa tiene que ir limpiándose, hermano, porque son, como dice la palabra, a veces nos cuidamos de las zorras grandes y nos descuidamos de las zorras pequeñas que afectan nuestra vida. Y entonces, ahora usted está y yo, Dios nos permite empezar un nuevo año, hermanos. Y en este nuevo año decimos, Señor, yo quiero agradarte. Qué bueno, hermanos, vamos a agradar al Señor orando, leyendo, buscando, pero cuidemos de nuestra forma de andar, hermanos.
porque cuidemos de nuestra forma de actuar, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces enfocamos solamente esto, no, los que no son cristianos, los que todavía no tienen a Cristo, hermano, si bien es cierto, los que no tienen a Cristo viven conforme a su carne, pero muchos de los que decimos que somos cristianos, todavía estamos dándole lugar a nuestra carne. Y es ahí cuando no podemos crecer, es ahí cuando no podemos prosperar, es ahí cuando no podemos madurar y crecer en nuestra vida espiritual, hermano. Y entonces, si este año usted ha dicho, Señor, yo quiero este año agradarte más, mira con cuidado cómo andas, dice la palabra, ¿no? Miremos con cuidado cómo estamos andando. Y el versículo 9 es un versículo que nos llama a una reflexión. Miren, ¿qué dice el versículo 9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿A quién se dirige? A la iglesia, a ti y a mí, a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Ustedes ya no viven según la carne, ahora ustedes viven según el Espíritu. Pero viene una aclaración, ¿no? Viene una hermosa aclaración acá. ¿Qué dice esta aclaración? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muchos podemos decir, soy cristiano, pero no hemos nacido de nuevo. Muchos podemos decir, sí, yo soy cristiano porque creo en Dios, porque creo en Cristo. Hermano, mucha gente dice que es cristiana porque cree en Cristo, pero cuando uno le pregunta, ¿y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Todavía no. Entonces, si no ha aceptado a Jesucristo, significa que no se arrepintió. Y si no se arrepintió, significa que no ha sido perdonado de sus pecados. Y si no ha sido perdonado de sus pecados, entonces no nació de nuevo. Por eso dice la palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Amén? Que Dios nos ayude, hermanos. Empezamos un nuevo año y que nosotros fortalezcamos más nuestra fe. Es hermoso el inicio de este capítulo. Ya no hay condenación. Ya Cristo murió por nosotros. Mientras estamos aquí en esta tierra, Dios nos ha dado de su Espíritu, hermanos. Lo que no podía hacer la ley, porque la ley no cambia mi vida, la ley del pecado y de la muerte no cambiaba la vida, no cambia nuestra vida, lo hace la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Solamente cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos recibir ese Espíritu Santo que nos hace criaturas. Eso es la ley del Espíritu de vida, por la gracia de Dios, para todo aquel que cree, dice la palabra. Que Dios nos bendiga, hermano. Que podamos nosotros meditar, dice, mirad con paciencia, mirad, dice, cómo estamos andando, dice la palabra de Dios. Que miremos cómo está nuestro caminar. Que hagamos un alto, dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvamos a Jehová, hermanos. Que si hasta aquí, por la gracia y la misericordia del Señor, ya no estamos en mentiras, no estamos en pecados, gracias a Dios por su Espíritu. Pero hermanos, que Dios nos ayude a seguir perfeccionándonos. Amén. Por su palabra vamos a seguir perfeccionándonos. Que podamos controlar, que dejemos que el Espíritu Santo, hermanos, controle nuestra vida. Cuando te quieres enojar, el Espíritu Santo te va a decir, cuidado, cuidado, no te enojes, mira tu carácter, cuidado antes de hablar, porque nos enojamos, ya nuestra lengua comienza a querer sacar todo lo que hay en nuestro corazón, hermanos, ¿no? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero cuando estás por enojarte y querer hablar, el Espíritu Santo te dice, no, cuidado, contrólate tu lengua. ¿Y sabe qué dice Romanos 8:14, no? Que todos los que obedecen, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejemos, hermanos, ¿no? Dios se goza cuando hay ese buen deseo en tu corazón, en mi corazón. Dios se goza. Qué lindo mi hijo, qué lindo mi hija quiere agradar.
Tal vez usted ha dicho, no, este año, Señor, este año yo quiero agradarte más. Y entonces, si yo quiero agradarte más, ¿qué me dice el Señor? Hijo, los que viven conforme a la carne no pueden agradarme. Vive conforme al Espíritu. Sigue la guía del Espíritu. Conóceme más en tu palabra. Búscame más en tu palabra. Obedece más mi palabra. Fortalece tu fe a través de mi palabra. Obedece mi palabra. Solamente así, hermanos, vamos a poder ser agradables al Señor. Amén. No solamente es una vida de rutina. Oro, yo sí leo mi Biblia. No. Que nuestros hechos, que nuestro testimonio, que nuestro hablar sea un hablar, hermanos, en la que dejemos que el Espíritu Santo tome control en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén. Conozco a muchas personas que me dicen, yo tengo mi vecino cristiano, o tengo mi hermano cristiano, o conozco a tal persona cristiana, pero es peor que yo. Imagínense. ¿Qué clase de testimonio podemos dar cuando no andamos conforme al Espíritu, si no andamos conforme a la carne? Que Dios nos ayude. Vamos a orar en este momento y decirle, Señor, yo quiero agradarte. Ayúdame, fortaléceme, renuévame, lléname de tu Espíritu. Estemos alertas, hermanos, que nuestra lámpara, cuando se esté acabando, que no dejemos que se acabe, hay que llenarla. ¿Quién llena esa lámpara de aceite? Dios a través de su Espíritu. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué más dice su palabra? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Necesitamos ser fortalecidos, hermanos. No sabemos lo que viene este año 2021, pero si estamos con el Señor, si estamos fortalecidos y si decidimos agradar a Dios, Dios nos va a ayudar para salir adelante, hermanos. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora, siendo hijos tuyos, Santo Dios, tú nos pides en tu palabra que vivamos en el Espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor. Gracias porque tu palabra nos hace entender, Padre amado, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús hace de nosotros nuevas criaturas. Gracias porque hemos sido perdonados por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos ha hecho nacer de nuevo, Padre, como hijos tuyos, Padre Santo. Pero gracias también porque nos advierte, Señor, que tengamos cuidado con esta naturaleza carnal. Tu palabra dice, Señor, que los que viven conforme a la carne no pueden agradarte, Señor bendito. Es nuestro deseo, Señor. Es mi deseo, Señor, en este año agradarte. Es el deseo de tu iglesia, Señor, agradarte más, Padre Santo. Tal vez hasta aquí, Señor, gracias porque nos has guardado de todo pecado, mentira, fornicación, adulterio, cosas que ya no están en nuestra vida, pero Señor, todavía hay dentro de nosotros iras, enojos, impaciencias, cosas, Señor, que nos hacen, Señor, tal vez ofendernos entre hermanos, Padre Santo. Cosas, Padre amado, que no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, límpianos. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona, Señor, por toda impaciencia, por toda falta de amor. Perdónanos, Padre amado, por todo juicio, Señor bendito, negativo, contrario, por toda envidia, por toda murmuración. Perdónanos, Padre amado. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos siervos, Padre amado. Límpianos, Señor. Prepáranos, Señor bendito. Tu palabra dice, Señor, que es útil para que seamos perfectos, Padre Santo. Ayúdanos a entender tu palabra y a obedecer tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor amado. Gracias por la presencia de tu Espíritu con nosotros y en nosotros, Padre. Te alabamos, Señor.
Ponemos en tus manos nuestras vidas en este nuevo año, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre Santo, y líbranos de todo mal, Señor. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.